Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Ya me están escuchando? Sí. Sí, señor. Ok, buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Buenas Me noches. encanta saludarlos, muchas gracias por asistir a este espacio de estudio. Bueno, como ustedes todos lo saben, Recording in progress. esto ha sido como un proyecto colectivo, digámoslo así. Y pues como todo proyecto tenemos que ir comentando como en qué consiste, ¿sí? Porque la idea es trascender allá, o sea, mucho más que unas clases de derecho comercial, trascender a un tema, diría yo, mucho más que el derecho, ¿sí? Y poder, digamos, realmente hacer un concepto de universidad, de lo que se entiende por universidad, ¿sí? Y pues antes de yo, digamos, comentarles la idea, también quisiera que ustedes escucharan, ¿sí? Otro docente que ha sido como la persona que ha tenido la visión también, que por medio de las discusiones, digamos, de las críticas, ¿sí? Las propuestas también que ha hecho, pues se viene como gestando este espacio pues, que al parecer, pues lo que hemos visto en tan poco tiempo, pues ha crecido, ¿sí? Ha crecido. No solamente en temas de visitas ni visualizaciones, sino ha crecido los profesionales que se han vinculado con este objetivo, ¿sí? Pero antes de yo echar, digamos, el discurso y todo ese tema de ponerme a hablar, yo quisiera pues contar con la palabra del doctor Carlos Mario Ávila, pues que es una persona que, vuelvo y repito, siempre he admirado durante el pregrado, en los posgrados. Es más, una vez estaba una anécdota con el doctor Dávila, yo haciendo mi tesis de magíster, no había ni empezado, y no, pues más perdido que cualquiera. Entonces me encontré a Dávila, estaba haciendo también su tesis doctoral, recuerdo muy bien, en la biblioteca de Fernando Nestroza, y fue la persona que me dio el empujón, o sea, me dijo, mire, haga esto. Y ya debido a los consejos de Dávila, logré terminar mi tesis de maestría. ¿Sí? El doctor Dávila es un, digamos, estudio del derecho público. ¿Sí? Ya la hoja de vida la publiqué en la página, es magíster y doctorado, becado, eso es muy importante tener en cuenta, de universidades en Francia, la Sorbona, París. Sí, bueno, allá esos estudios, yo igualmente lo publiqué en la página, no es necesario más protocolo. Entonces, doctor Dávila, buenas noches, ¿usted se encuentra presente ya acá? Buenas noches a todos. Muchas gracias, mi estimado Anderson. Voy a activar aquí la cámara a ver si ya pueden ver. Pues nada, muchas gracias por su invitación, por la invitación a participar en este proyecto que usted es el primero, digamos, en poner la primera piedra, y como usted pues bien lo indica, la idea es colaborar, ayudar, tratar de poner también nuestro aporte, nuestro granito de arena. Y pues esta invitación es más que todo para animarlos a participar primero que todo en estas clases, en estas sesiones, para que inviten a sus amigos, a sus conocidos, porque siempre hablamos de este tema y con el doctor Anderson y otros colegas, y hemos visto la necesidad de abrir las fronteras del mundo académico oficial, del mundo académico institucionalizado, para de cierta manera descentralizar, como bien lo decía Anderson en el video que publicó en la página de Facebook de Universidad para la Gente, descentralizar el conocimiento. Así como hemos descentralizado muchos aspectos de nuestra vida política, económica, jurídica, también se hace necesario al día de hoy descentralizar el conocimiento, porque estamos en un mundo globalizado, para nadie es un secreto. Si no fuera por eso, no se hubiera podido llevar a cabo, por ejemplo, esta sesión. No hubieran podido ustedes, los que están estudiando en pregrado o en posgrado, continuar con sus clases durante esta famosa pandemia. Y pues ya que para bien o para mal se nos permitió hacer este espacio y se nos permite utilizar estas plataformas virtuales, ya sea pagas o no, pues la idea es que llevemos
un granito de arena al que quiera, primero que todo, porque esto es para el que quiera. Y sobre todo que saquemos el conocimiento de las aulas oficiales, pero más aún, hacerlo de manera crítica y con libertad, porque es que el docente a veces se siente un poco cohibido en las universidades. El docente a veces, como dicen coloquialmente, no la bota toda en las universidades. ¿Por qué? Porque hay un programa que seguir, porque la universidad tiene cierta ideología, porque hay controles por parte de sus superiores, porque tiene pereza, porque no ha preparado la clase, porque le dieron una carga académica muy grande y el docente pues no maneja muchas de las materias que le dieron, pero como tiene que comer de algo, vivir de algo, o simplemente quiere estar metido en la academia a como de lugar, porque eso también pasa, pues acepta clases que no maneja. Entonces la idea también de la universidad para la gente es que aquí el que quiera dictar algo lo dicte de corazón, con pasión, porque además es gratuito. El único requisito es que el que dicte la clase la dicta gratis y el que venga aquí viene libre, sin ninguna presión. ¿Listo? Entonces, en este mundo, llamémoslo así, un poco monetarizado, porque estamos en un mundo monetarizado donde todo cuesta, donde todo vale moneda, como le encanta decir a Anderson, donde todo es moneda, el vil metal, como dicen los pastusos en Colombia. Pues en un mundo monetarizado donde todo tiene ya un valor económico en una moneda, se hace necesario acudir a otras alternativas y otros aires, otras opciones para poder respirar, para poder salir de esa corriente uniforme que a veces asfixia y pulula en las universidades oficiales, porque si no terminamos hundiéndonos todos en el barco del conocimiento, porque no se permite pensar con libertad, no se permite desarrollar programas con libertad, no se le permite al docente hablar de lo que quiera, decir lo que quiera, dictar el tema que quiera, cómo quiera enfocarlo. Y ese será, pues, dicho sea de paso, este espacio también es para presentar mi charla o mis sesiones que van a hablar de eso, de repensar el derecho administrativo, reescribir el derecho administrativo en Colombia y en general en Latinoamérica, repensar el derecho administrativo. Esa es como la idea de lo que voy a hablar, de lo que vamos a charlar con ustedes, porque va a ser más una charla, un coloquio. Coloquio viene de hablar, pero de una manera un poco más informal, para tratar de repensar el derecho administrativo en Colombia y que no se vuelva esto una clase magistral, como decían los griegos, magister dixit, se acabó, es decir, palabra de Dios, el maestro lo ha dicho, palabra de Dios y todos hasta luego. No, sino que primero que todo lo hagamos desde una perspectiva crítica. Eso es lo que yo he insistido mucho con Anderson y otros colegas en estas clases, que sean críticas, porque si no son críticas, para aprender qué es el contrato y qué es la persona y qué es un bien mueble o inmueble, eso muchos lo aprenden en sus clases de pregrado. Pero ojo, no solo con esto, sino que lo ideal de estas clases también, o de estas sesiones, mejor es que aquí pueda entrar el panadero, el mecánico, el doctor en Derecho, el estudiante de doctorado en Derecho, cualquier persona, y nos escuche y pueda tener una idea no solo del mundo jurídico, sino de la vida, aprender a pensar. Lo más importante de todo esto es aprender a pensar. Porque en general las clases de Derecho son una metodología, son para aprender a pensar. Porque sin eso, créanme que no somos buenas personas y buenos juristas. Y ese es el problema, que en las facultades de Derecho no se está enseñando a pensar, no se le enseña a la gente a pensar. Se le enseña a la gente a memorizar y a escupir en un examen. Después, a escupir en un examen de selección múltiple o de pregunta abierta o lo que sea. Memorice y escupa el código y la jurisprudencia, y el que más escupa al pie de la letra, ese es el mejor estudiante. Pero eso no mide quién es el que realmente está pensando por sí mismo. Por eso la tarea más difícil del ser humano en la vida es pensar por sí mismo, llegar a tener un criterio propio, que no piense por uno, sino que uno empiece a pensar por sí mismo. Y eso es lo más difícil que hay en la vida es pensar por sí mismo, pensar sin clichés, sin ideas preconcebidas, sin tópicos que le meten a uno en la cabeza, ya sea
en la universidad, ya sea en la calle, en la familia, en la televisión, incluso en un libro, ¿por qué no? Que no solo por leer uno tiene que decir, es que yo leo mucho, pero ¿qué lees? Es como la comida, es como si usted comiera mucho, pero ¿qué está comiendo? ¿Qué le está metiendo a su cuerpo? ¿Qué le está metiendo a su alma o a su espíritu? Entonces, yo digo que los principios que deben inspirar esta idea es más que todo la solidaridad, la hermandad y la humanidad. Por eso estas clases deben ser ante todo unas clases libres, gratuitas y para las personas que quieran estar aquí, para ellos. Nosotros tuvimos la experiencia con el compañero Anderson en la Universidad Libre de Colombia, la Candelaria, sede principal en Bogotá, de asistir a una de las grandes clases libres que existió hasta hace muchos años, y era la clase de Hernando Llanos Ortiz, Alma Bendita. El maestro Llanos, como lo conocían, daba clases en la Libre todos los sábados de 3 de la tarde a 7 de la noche, gratis para el que quisiera, y no iba casi nadie. Si iban 10, no iban 15, a veces 5. ¿De qué? De economía política y de latín, pero en el fondo esa era una excusa para compartir el conocimiento, para deleitarse, para tener ese placer de pensar. La excusa era hablar de economía política, y en concreto, hay que decirlo, hablar de Carlos Marx, del Capital, y también luego hablar de latín y aprender latín, pero en realidad era una excusa para pensar. Era una reunión de amigos donde se pensaba con la ayuda del maestro Llanos, porque es que el maestro es aquel que señala nada más, que coge a alguien de la mano y le dice, es más o menos por aquí, pero yo no veo mucho, usted mire si de atrás ve mejor, pero lo que yo más o menos veo es esto, pues estamos en un mundo oscuro, a ciegas, y no lo digo solo por los tiempos que pasan, sino en general. Entonces el maestro Llanos nos enseñaba a pensar, con la excusa de hablar de Marx y con la excusa de hablar latín, pero podíamos estar hablando de Nietzsche, como también lo hacía. Era un gran especialista en Hegel, porque para entender Marx hay que entender Hegel. Y pensábamos la vida, pensábamos el derecho, pensábamos la economía, pensábamos la política, pensábamos muchas ciencias ahí, en un solo momento. Y gracias a él y a muchos otros grandes docentes que tuve, pues más o menos sé alguna que otra cosita. Y esa clase, que era una de las más importantes, era libre, gratuita. Y algunas clases que eran pagas eran aburridas, eran malas, el docente no sabía, el docente se la pasaba hablando de lo que no sabía o hablando de otra cosa, como decían, chapucear. Un gran amigo de nosotros, después le diré quién es, gran amigo también de Anderson, me dijo algún día, me lo encontré en el centro de Bogotá y le conté hace unos 8 o 10 años que estaba dictando clase y que venía la Luis Ángel Arango de preparar clase, eran las 5 de la tarde. Y me dijo, uy, claro, porque es que a ese nivel ya uno no se puede dedicar a rapear. Me encantó esa palabra y desde ahí la uso para todo. ¿Rapear qué es? ¿Qué hace un rapero? Improvisar. Claro, en el medio de la música y del rapeo es muy bueno, y hay raperos buenos y malos, pero es que en el derecho a veces, para saber improvisar, hay que tener algo en la cabeza. Entonces muchos docentes de universidades llegan a rapear. ¿Qué significa rapear? A improvisar, a inventar cosas que no saben. Docentes que dictan cosas derogadas. Yo tengo la oportunidad de coordinar especializaciones, soy coordinador de una especialización. Y a veces me tocaba hacer control de qué era lo que dictaba el docente y si estaba dentro de la clase. Y entraba a ver, y me causaba curiosidad en algunos, no todos afortunadamente, pero uno que otro, que dictaban cosas con base en leyes derogadas. Es decir, con base, por ejemplo, en el CPC del 70, de hablar, por ejemplo, de la admisión de la demanda. Entonces eso es muy curioso, y la vida pues le va enseñando a uno esas cositas que de todas maneras hay que tomarlas con mucha prudencia y humildad. Pero esa es la idea de la Universidad para la Gente, o de este proyecto, es que ustedes puedan escuchar a una persona y sobre todo participar, hablar, criticar, dar su punto de vista. Pero eso sí, nunca olvide que ante todo y primero que todo lo que queremos es gente, personas humanas, que piensen en la humanidad, que sean seres humanos, solidarios, fraternos, en hermandad, y no que salgan a ser peores personas de lo que llegaron. Por eso es que yo les digo, con esto concluyo,
Si llegan a tener inconvenientes con su familia, si llegan a tener inconvenientes con su esposa, con su novio, con su novia, con su hijo, con su papá, por estar metido en estas clases, pues renuncien a esto, desconéctense y dedíquense a su familia. Primero está el amor hacia los demás, que lo que aquí ustedes puedan aprender. ¿Por qué? Porque digamos que la familia es ante todo lo más importante, y las relaciones humanas, interpersonales. ¿De qué me sirve ser a mí, mejor dicho, el que más sabe desde un punto de vista positivo sobre derecho X o Y, si salgo y soy una porquería con mis vecinos, con mis amigos, con los demás? Entonces, la única promesa es que yo quisiera pedirles a los que nos escuchan, y yo sé que esto está quedando grabado, va para YouTube, va a estar también en la página de Facebook, es que a modo de juramento hipocrático, lo que ustedes aprendan aquí lo utilicen para bien, no para mal, para bien, para servir, para ayudar a los necesitados, para servir, y sobre todo sin mirar a quién y sin mostrar, como dice, que su mano izquierda no sepa lo que hace su mano derecha. Eso es lo más importante para nosotros, que ustedes lo poquito que aprendan acá lo utilicen para bien, no para mal. Porque ¿de qué les sirve salir a hacer especializaciones en contratación estatal, donde sí les enseñan muchas cosas importantes, pero también les enseñan los huecos de la norma, y por ahí se meten los amigos para salir a robar, los amigos de lo ajeno, o para salir a asesorar a los NULE, o a los de centros poblados, o a esto o lo otro? ¿De qué les sirve? Eso lo enseñan muy bien en las universidades. Lo enseñan a robar, enseñan dónde queda el hueco para sacar el 10%, el CBY, el 20, el 30. Pero por favor no lo hagan. No lo hagan, porque ya estamos cansados de esto en el siglo XXI en el que vamos. La humanidad ya está cansada de eso. Entonces, quiero terminar con una metáfora de un texto que estoy leyendo en estos momentos. Es de Irene Vallejo, sin ninguna pretensión de erudición ni nada. El infinito en un junco. Ella dice más o menos por ahí en la página 60, 61, que el primer museo público fue un museo de Oxford, en los años, por allá, como dice la canción del Joe, de 1600. Y fue un tipo que donó su colección privada, sus cuadros, sus joyas, todo lo que había recorrido y traído del mundo entero, de la India, de aquí y de allá. ¿Para qué? Para que unas personas fueran a ver eso y tuvieran la posibilidad quizás de abrir la mente al mundo, de descubrir muchas cosas. Como decía Borges, en un cuadro puede estar la vida de una persona puede observar un cuadro y se puede perder, o le puede cambiar su vida para siempre, o puede ser otra persona. En un simple objeto, hay un texto de Borges que se llama El Zahir, y así mismo pasa con esto. Sacar nuestra colección privada de esas famosas bibliotecas que siempre mostramos atrás de fondo, sacarla de ahí, lo poquito o mucho que habremos leído, y mostrárselo a los demás. Miren, esto es lo que yo sé, miren, esto es lo que... Y sacar de ese gueto, porque como dicen por ahí, nos robaron hasta la educación, nos robaron el conocimiento, y hay que pagar por todo. Y cuando alguien intenta hacer una cosa de estas, pues de una vez lo juzgan, lo señalan con el dedo. ¿Y usted por qué está haciendo eso? ¿Y usted por qué está dando clases gratis? ¿Qué le pasa? ¿Qué toca pagar por eso? Entonces, es como si al que sacó ese museo en 1620 le dijeran: ¿usted por qué está mostrando sus cuadros al pueblo, al mendigo, al callejero, al rico, al pobre, al clase media? No. Es porque esa persona considera que si eso le produjo algún placer, algún bienestar a él, quizá también le puede producir un placer y un bienestar a otra persona. De esa manera, entonces, concluyo esta pequeña intervención por invitación del amigo Anderson. Los dejo con él para su clase de Derecho Privado, y los invito a estar aquí en estas clases que vienen la otra semana, y yo creo que estaremos por hasta el 15-20 de diciembre. Haremos un receso, y si la providencia lo permite, volveremos en enero con más compañeros, colegas, hablando de otros temitas. Y también, pues, si Dios quiere, la otra semana estaré hablando aquí de ese tema que les comenté: repensar el derecho administrativo en Colombia y en Latinoamérica. Listo, Anderson, muchas gracias. Entonces, adelante. Mi estimado doctor Dávila, ¿a usted sí se le puede decir doctor?
Entonces, hermano, muchas gracias por las palabras tan reflexivas, tan de aliento y tan sapientes como siempre usted utiliza en su discurso. Pero digamos que antes de comenzar la clase, de hablar de la definición de contrato, porque estábamos comparando las dos definiciones la vez pasada, yo también quisiera hablarles un poco de esto, ¿sí? Tomarme unos minutos antes de entrar en materia, ¿sí? Y es que, como lo anuncié en el video, el mundo cambió. Y el mundo cambió pues debido a las circunstancias que vamos viviendo. Hoy se habla de la variante africana, eso hay más variantes inglesas, bueno, eso es terrible lo que está pasando, ¿sí? Pero eso aceleró ciertos procesos que venían de una manera paquidérmica en la educación. Existían, claro, por supuesto, pero al menos en nuestro país, en Colombia, venían de una manera muy lenta, que pues es lo que nos tiene con la posibilidad de hablar y estar enseñando acá, ¿sí? Y así como se aceleró esa forma de hacer llegar el conocimiento a las personas, la educación cambió, ¿sí? Tiene que cambiar, ¿sí? Yo diría, por ejemplo, los costos. O sea, se me hace ridículo que, por ejemplo, uno siga pagando un costo tan alto en una universidad o bajo, bueno, costo, o sea, pues, simplemente es conexión a internet, ¿sí? Y al profesor, pues no le pagan mucho, ¿sí? Eso en cualquier universidad, ¿sí? Pues hay unas que pagan más y unas que pagan menos, pero pues igualmente no es un desconocimiento que la docencia, como otras carreras, están en crisis, ¿sí? Y más la profesión de abogados, que somos uno de los países con más abogados en América Latina. Pero digamos que la educación cambió, y pasa algo, y es que también se vienen gestando unos modelos en diferentes partes de la economía que son los modelos colaborativos, la economía colaborativa, ¿sí? Entonces, en lugar de acudir a la gente que hace, en lugar de acudir a los grandes monopolios, hace transacciones, hace negocios entre la misma gente para reducir costos, ¿sí? Ese es lo que yo citaba en el video, el caso de Uber y todo. Bueno, ese es el caso más insigne, más conocido. Ustedes vieron como los taxistas se pararon allá, hicieron un paro, todo el cuento, el Estado lo sacó, ¿sí? El Estado que prohíbe, después lo admitió con un contrato de arrendamiento que no era, bueno, un poco de cosas que ha pasado. El tema es que son cosas a las que los estados, hacia las que todos los aparatos no pueden resistirse, porque es la misma gente, ¿sí? Ayudándose, realmente haciendo efectivo, no es la solidaridad de la Revolución Francesa, sino una solidaridad que se acomoda a las necesidades del siglo XXI, ¿sí? Entonces, si pasa con las empresas, si pasa con varios sectores de la economía, porque eso no pasa con el conocimiento, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? De que usted, por ejemplo, estudia una especialización en X o Y universidad, ¿acaso usted no puede enseñarla? ¿Acaso le está prohibido enseñarla? ¿O qué pasa si usted se la transmite a otras personas? Porque déjenme decirles, he sido varias veces alumno, que hay veces que uno paga a la universidad y hay profesores que le dan una pereza y me dicen, no, qué vaina. Y que muchas veces uno de los compañeros le explica mejor, ¿sí? En términos más claros, con otra metodología, con otras cosas, de lo que le está explicando ese profesor. Entonces, si el profesor le transmite un conocimiento en una universidad, uno, ¿por qué no puede hacerlo llegar a los demás sin necesidad de estar en una universidad? ¿Sí? Y aquí hay algo clave, y es el concepto de todo esto. Usted no necesita de la institución para enseñar, ¿sí? Sin denigrar, sin hablar mal del papel de la institución, no. O sea, ese es el sistema, eso es lo que nos toca. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso de los títulos, o sea, me parece una forma absurda, pero pues ese es el sistema. Y obviamente entonces dirán, ¿por qué estudió? Pues porque el sistema de alguna manera está diseñado para eso. Para que usted tenga una maestría, una especialización, el doctorado, o sea, y eso pues supuestamente es como una escala vertical, ¿sí? Pero que a mi modo de ver es lo que más nos separa como seres humanos.
Porque comienza ese intelectual taciturno, sentado con una pipa, con esa pedantería que se cree superior a los demás, que no camina sino levita, ¿sí? ¿Eso para qué sirve? No todos son así, pero el sistema está diseñado así, ¿sí? Eso nos separa. Entonces, al punto que iba es, lo que yo aprendí en la universidad, ¿sí? Yo pagué en un programa X, oye, programa, ¿será que yo puedo transmitirlo a otras personas sin necesidad de cobrarle? Ahora, hay muchos profesionales, y he sido testigo de esto estos días, ya tenemos casi una lista de 25 profesores, ¿sí? En tan poquitos días. Pero hay muchos profesionales que quieren enseñar, ¿sí? Que están dispuestos a entregar, a donar, ¿sí? Una parte de su conocimiento y su experiencia, ¿sí? Ahora, hay algo que se debe tener en cuenta. Estamos, o sea, no, la mayoría de personas acá brindando conocimientos jurídicos, ¿sí? Pero lo que pasa es que el derecho no puede convertirse en un tapaojos, o sea, la continuación de la máscara, tapabocas y tapaojos, ¿no? O sea, existen otras disciplinas y existen también otros profesionales dispuestos a aportar. Entonces he recibido, por ejemplo, digamos acá, gente, psicólogos que se han unido, economistas, contadores, analistas financieros, ¿sí? Periodistas. ¿Por qué no? O sea, ese conocimiento nosotros podemos donarlo. Y no se trata, o sea, mira lo interesante, de que el ejercicio, o sea, dicen los romanos, do ut des, yo doy para recibir, ¿sí? Aquí se está dando algo. Todos, acá las personas que vamos a dictar clase, estamos dando algo y vamos a recibir algo. ¿Qué? Las clases que van a dictar los demás. Porque se trata de eso, de una especie, entre comillas, de trueque, de permuta del conocimiento, ¿sí? Porque la forma de dar educación cambió, ¿sí? Y hay que aprovechar estos espacios, ¿sí? Estos espacios que los aceleró la pandemia, que nos permite a nosotros ejercer, digamos, comunicar nuestro saber, más bien es lo que quería decir, comunicar nuestro saber sin ninguna limitación, sin ningún sesgo, como lo decía el doctor Dávila, ¿sí? Porque el papel de la universidad en la sociedad, algo pasa. No soy el más indicado para decirlo, ¿sí? No soy el más estudioso de ese tema, ¿sí? Me falta estudiar mucho, claro, pero el papel de la universidad en Colombia está fallando. Dicen que la universidad es el reflejo de la sociedad, eso siempre lo escuché, ¿sí? Y pues algo pasa en las universidades en Colombia, ¿sí? Miren lo que pasó, por ejemplo, con el plagio de lo que hubo de la representante de la Cámara, ¿sí? Yo soy externadista en el tema de especialización y maestría, y pues siempre, o sea, siempre creí que era imposible plagiar una tesis en el externado, pues por la tecnología que tienen y todo, y la exigencia y la rigurosidad, pero miren, pasan cosas como esta, ¿sí? Lo que posteamos hace poco, bueno, creo que lo posteé en mi perfil personal, en mi caso, mi alma mater, que amo, que quiero, que estoy orgulloso siempre como cualquier hijo de cualquier madre, la Universidad Libre. Pero, ¿qué pasa? De que muchos de los docentes que han estado ahí han sido focos de corrupción, ¿sí? La rama judicial, o sea, para nadie no es un secreto a voces de que hay un foco de corrupción en varias ramas del Estado, dentro de ella la rama judicial, y varios personajes han salido de ahí. Hay algo que está fallando, hay algo que está fallando. ¿Y qué es, a mi modo de ver? Que las universidades, en su gran mayoría, no están viendo la educación como un derecho, sino como una mercancía, ¿sí? Y se me vendrán las universidades encima, o sea, todo el cuento, pero es una realidad. O sea, a uno lo tratan es como un cliente, ¿sí? Entonces, ¿por qué las universidades, o sea, el conocimiento tiene que volverse tan costoso? Tan costoso el conocimiento. ¿Por qué? Por un título. Porque si usted no quiere esos títulos, pues parece que no lo tuviera, o sea, no tuviera conocimiento. Si usted no tiene el título, o sea, es como si no lo tuviera. ¿Por qué? Porque se le exigen para un trabajo, para demostrar, o bueno, y nos han cultivado tanto esa idea que hasta por ego hay personas que lo hacen, ¿sí? Porque, por ejemplo, como funcionan en Colombia las cosas, que es una realidad, yo conozco gente sin empleo, perdón, sin nada de posgrados, pero están mejores ubicadas que cualquier profesional con maestría y doctorado. ¿Por qué? Por el problema burocrático. Y todos conocemos todas esas problemáticas. Ahora, para terminar, o sea, bueno, de pronto se me escapan cosas, pero por ahí anotaré. La idea es escribir, ahí estoy escribiendo. Y además mire, esto es una maravilla el tema de la virtualidad. Una amiga que vive en Australia,
me llamó y me dijo, venga Anderson, está muy bacana la iniciativa, hagámosle, que quiero aportar un granito de arena. La doctora Claudia Murcia de la Universidad Libre, y me dice, vamos a mirar cómo podemos ayudar a hacer una página, ¿sí? Porque de eso se trata precisamente, de un espacio de construcción entre todos. Acá esto lo hemos hecho con las uñas, ¿sí? Pero de eso se trata, de economía colaborativa, ¿sí? Entonces, ¿a cuál punto? Y lo que iba a concluir, de este proceso hay enemigos, ¿sí? Hay enemigos porque, pues, que son los que conciben el conocimiento como mercancía para hacer dinero, ¿sí? Y como lo que se pretende es traer la mayoría de conocimiento, lo que hemos aprendido acá, compartirlo y aprender de todos ustedes, ¿sí? Tengo varios amigos, por ejemplo, de varias maestrías en Derecho Público, Privado, que me dicen, oiga, qué bacano que, por ejemplo, yo pudiera ahí exponer mi tesis de maestría, lo que investigué. Pues, magnífico. En lugar de que se quede pudriendo allá en la biblioteca, que muy pocas consultas o algo, ¿por qué no se aprovecha este espacio que pues ha crecido paulatinamente, ha crecido tímidamente, pero ha crecido? Ha sido interesante ver los días lo que está pasando, y pues que las personas expongan esas ideas, que no se queden allá, para nosotros los estudiantes, pero la idea es más ambiciosa, y la iremos escribiendo, la iremos comentando, porque la idea no solamente es quedarnos en el derecho. A mí me encantaría recibir una clase, no sé, de marketing, ¿por qué no? Por un especialista, por una persona que, bueno, que tiene ha dedicado su vida, ha estudiado, tiene los títulos, bueno, toda esa carreta que se ha matado para hacer, para tener conocimiento de su arte, ¿sí? Y pues si quiere compartirlo acá, que los hay. Es que es impresionante a mí. O sea, a mí me ha impresionado cómo crecen las personas que me están llamando y me dicen, venga, yo quiero editar clase de esto, yo quiero editar clase de esto, se puede, o sea, todo se puede, ¿sí? Porque de esto se trata, de intercambiar conocimiento. O sea, la iniciativa comenzó, la idea tuvo una semilla muy pequeña, que fue dictar una clase de Derecho Comercial y Responsabilidad Civil, pero la semilla nunca es igual al árbol, ¿sí? Y al menos lo que está creciendo ahorita, no estamos en el árbol ahorita, pero lo que está creciendo es diferente a la semilla. Ya no nos vamos a quedar en responsabilidad civil, ¿sí? Ya abrimos otras materias. Y lo que yo pretendo es que sea más ambicioso, no nos quedemos en el derecho, vamos a aprender varias cosas, porque de eso se trata, de descentralizar el conocimiento. Bien. La clase pasada estábamos hablando de la definición de contrato. ¿Por qué estábamos hablando de lo que era contrato? Porque estamos estudiando los instrumentos jurídico-negociales por medio de los cuales los particulares se desenvuelven en la economía de libre mercado, ¿sí? Y hablábamos de tres, o sea, bueno, hablamos de los tres pilares, todo ese cuento, ¿sí? La propiedad privada, la libertad de empresa, la libre competencia. Dijimos que eso conformaba la libertad de mercado, la economía libre mercado, ¿sí? Social y ambiental de mercado, que era lo completaba con el tema de la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? Y decíamos que los particulares se movían, utilizaban esa herramienta, tres herramientas, perdón, que eran los contratos, ¿sí? Los títulos valores y las sociedades en el derecho comercial, ¿sí? Y comenzamos a hablar primero de una, que es el tema del contrato. ¿Y qué dijimos del contrato la vez pasada? Dijimos que tenía, digamos, varias concepciones dependiendo la óptica desde la cual se miraba, ¿sí? Entonces hablábamos del contrato como un instrumento económico y social, ya lo explicábamos y hacemos referencias, citábamos algunos ejemplos. Mirábamos el contrato como desde el punto de vista de su jerarquía normativa, ¿sí? Y hablábamos de la pirámide de Kelsen, lo ubicamos en la base, ¿sí? También hablábamos del contrato como fuente del derecho comercial en nuestro sistema de fuentes, ¿sí? Que maneja el Código de Comercio colombiano de 1971. También el contrato es una fuente principal, ¿sí? Obviamente subyugado o subordinado mejor a lo que es la norma imperativa que protege el orden público y las buenas costumbres, ¿sí? Pero el contrato es, o sea, la autonomía de la voluntad expresada o traducida en un pacto, en un contrato, ¿sí? Es indudablemente una de las fuentes más importantes, principales del derecho comercial. Pero también existe lo que es la definición legal del contrato, ya es la ley, ¿sí? La que nos trae el contrato. Entonces hablábamos de que los dos códigos, el Código Civil y el Código de Comercio, traen unos artículos que definen la institución del contrato. El 864 en el caso del Código de Comercio y el 1495 en el caso del Código Civil,
¿sí? Pero para entender las definiciones, primero como que contextualizábamos en qué momento histórico había sido escrito cada libro, ¿sí? Entonces primero estábamos en el Código Civil, ¿sí? Porque ese 1495 del Código Civil fue escrito en una época. Entonces comenzamos a recurrir a la historia, ¿sí? A hablar del geocentrismo, al antropocentrismo, ¿sí? De esos cambios que surgieron con el iluminismo francés y la Revolución Francesa, ¿sí? Del movimiento enciclopédico, ¿sí? Y de Napoleón, que finalmente fue el que decidió emprender la elaboración del Código Civil, Napoleón de 1804. Si ahí contábamos la historia cuando entró al monasterio, eso ya lo hablábamos, y que leyó el Corpus Juris Civilis de Justiniano y que salió transformado y que salió hecho otra persona diferente. Y emprendió, sí, o sea, fueron la lectura del Corpus Juris Civilis sumado a todo el movimiento que venía gestándose en materia del enciclopedismo francés, sí, que mencionamos a Lutero, espero que hayan visto la película, es muy interesante, sí. Napoleón emprende dicha empresa de elaborar un código civil para promulgar la ley, para que todos conocieran la ley. Bueno, sí, pero la filosofía por la cual se inspiró el momento histórico en el que se elaboró el Código Civil era individualista, ¿sí? Y ese 1495 ha tenido primero pues varias críticas por parte de la doctrina en Colombia, ya las vamos a ver, pero acoge lo que se ha denominado en el tema contractual los contratos de contraprestación, ¿sí? Porque miremos por favor en 1495, algún lector por favor, artículo 1495 del Código Civil. No sé quién lo pueda leer. O lo leo yo. Déjenme un segundo, busco la norma. Dice, profe. Ah, ok, gracias. En noción de contrato, artículo 1495, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Bueno, la primera crítica que le ha hecho la doctrina, ¿sí? Es que en ese caso Andrés Bello, en ese caso el Código Napoleón está confundiendo el tema, ¿sí? O sea, de lo que es contrato con obligación. Si no estoy mal, esa parte fue modificada por el Código de Bello, la concepción de contrato, ¿sí? Pero el tema es que esa norma confunde la noción de contrato y obligación, ¿sí? Porque hace referencia, digamos, a la prestación de la obligación, a dar, a hacer o no hacer. Pero decíamos que esa definición acogía los denominados contratos de prestación. Es decir, o sea, no se concibe, según esa definición, un contrato de más de dos partes, ¿sí? Una parte se obliga para con otra. Una parte se obliga para con otra, ¿sí? Son contratos en los que las autonomías, los intereses de las partes son contrarios, ¿sí? Son distintos. Diría uno en boyacense, tiran para otro lado, ¿sí? Se van para caminos distintos los intereses de las partes. ¿En qué sentido? En que analicemos, por ejemplo, un típico contrato de contraprestación, como es el caso de la compra-venta, ¿sí? Respecto al elemento esencial del contrato compra-venta, que es el precio, ¿cómo están los intereses de las partes en el contrato respecto al precio? El vendedor, pues, ¿cuál es su interés respecto al precio? Que el acuerdo de voluntades, ese precio pues se incremente, ¿sí? Y el comprador, pues tiene un interés distinto, que tira para otro lado, como les dije. ¿Y cuál es? Que el acuerdo de voluntades pueda llegar a que el precio sea menor. Entonces los intereses de las partes son muy distintos, porque son contratos de contraprestación. Y lo mismo puede ocurrir en cualquier contrato que tenga como elemento esencial precio.
podrán haber sus excepciones, pero lo mismo puede ocurrir. El tema de un arrendamiento, por ejemplo. O en que las partes que necesitan coordinar, llegar a un acuerdo para pactar el precio. Siempre los intereses van a ser distintos. Que es lo que denominamos, repito, contratos de contraprestación. Pero el Código de Comercio ya de 1971, ¿sí? Que es inspirado, o no inspirado, determinado, influenciado es la palabra, por el Código Civil italiano, ¿sí? Tiene una concepción más moderna de lo que se entiende por el contrato, ¿sí? Y revisemos el artículo 864 del Código de Comercio, que es la definición del contrato, que ahí de entrada, ustedes se van a dar cuenta cuando lean la norma, cuando la vayan a leer me dicen, por favor, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que de entrada, desde el punto de vista de las partes, cambia la concepción de dicha norma. Y miremos qué dice, por favor, 864. Cuando los contratos se celebren con arras, esto es, dando una cosa en prenda de su celebración o de su ejecución, se entenderá que cada uno de los contratantes podrá retractarse. Ese es el del Código de Comercio, 864. Sí, señor. Bueno, me equivoqué. No, entonces no es esa norma. Por ahí está la definición de contrato. Sí, miremos acá el Código de Comercio. El contrato es un acuerdo de dos o más. ¿Ese qué artículo es? Partes. Yo casi no me sé artículos. ¿Qué artículo es ese? El 864. 864. ¿Y cuál estaba leyendo antes? A ver, el del contrato, el del contrato. 864, la norma que dijimos, sí. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrato se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que se reciba. Volvamos a leer simplemente las primeras 3 líneas del artículo, que es lo que quiero como que resaltar. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué diferencia encontramos con el 1495 que acabamos de leer? ¿Sí? Recuerden, contrato de prestación. Contrato es una parte, ¿sí? Que se obliga para con otra. ¿Sí? Pero el Código de Comercio cambia las palabras. ¿Sí? Y dice, el contrato es un acuerdo de dos o más partes. Y con esa redacción, nuestro legislador mercantil, la ley le abre la puerta, o más bien, no le abre la puerta, reconoce los contratos denominados plurilaterales, ¿sí? Los contratos plurilaterales. Entonces, en ese caso, pues esa clasificación deberá tener unas consecuencias dentro del mundo jurídico, ¿sí? Y estoy hablando de una clasificación que surge de la definición de lo que es un contrato, sin desconocer las otras clasificaciones, pues, que existen en el mundo jurídico respecto a este punto. Y me refiero a los contratos bilaterales, a los contratos de ejecución instantánea, ejecución sucesiva, consensual, de reglas solemnes, legalitos nerviosos. Bueno, esas clasificaciones que después en cualquier momento pues las podremos mencionar, ¿sí? Esta clasificación que surge de la definición, ¿sí?, de los contratos de contraprestación, la estructura filosófica del Código Civil, ¿sí?, en contraste con la estructura de la definición del Código de Comercio, pues tendrá que tener unas consecuencias distintas. Alguna vez me dijo un profesor en la universidad, o sea, cuando un profesor les hable de una clasificación, la tarea del estudiante es preguntarse para qué sirve esa clasificación. Porque si la clasificación no presta ninguna utilidad, es conocimiento inútil. No sirve para nada. Entonces, lo importante es, bueno, o sea, y el hecho, a mí qué me sirve o cuáles son las consecuencias de diferenciar esta cosa de esta otra. En el caso que estamos viendo, los contratos de contraprestación, ¿sí?, y los contratos de colaboración, o también denominados plurilaterales, en el Código de Comercio.
Y puede verse, pues, las diferencias desde varios aspectos. El primer aspecto es el incumplimiento del contrato, ¿sí? Porque es muy diferente incumplir, ¿sí?, un contrato de contraprestación, ¿sí?, a incumplir un contrato de colaboración. No tiene los mismos efectos o el mismo tratamiento por parte de la ley. ¿Qué pasa con el incumplimiento en los contratos de contraprestación? ¿Sí? Y allá tenemos un elemento de la naturaleza de todo contrato bilateral, ¿sí? Y ojo con esa terminología, elementos de la naturaleza, después repasaremos eso, de todo contrato bilateral, que es la condición resolutoria tácita del artículo 1546, que es una norma que se activa, o apenas se cumple el supuesto de hecho que contiene, ¿sí?, la teoría del supuesto de hecho, que también la mencionábamos en la sesión anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la norma? La resolución, a ver, bueno, miremosla despacio. Artículo 1546, más o menos, la norma dice algo como así, no la voy a decir igualita porque no me la sé igualita, pero la norma tiene los siguientes conceptos, ¿sí? En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita. Pero ahí también recuerdo un libro clásico, pues lo trae como en 2 hojitas, no lo desarrolla, osado, y muy interesante ese libro, el régimen general de las obligaciones de Ospina Fernández. Al doctor Dávila no le gusta que yo mencione estos libros, porque son clásicos, pero pues no dejan de ser necesarios para, digamos, plantear ciertas discusiones como esta. Dice Ospina Fernández, pero en algunos contratos unilaterales existe la condición resolutoria tácita. Pero pues no dice cuáles, no toma ejemplos, ¿sí? Porque esa palabra bilateralidad del contrato es importante para entender la norma. En los contratos bilaterales... ¿Cómo? Perdóneme que estoy confundida. Cuando su merced habla de la condición resolutoria tácita, ¿hace referencia al 1495 o al 864? Al 1546 del Código Civil, 1546, que es la norma que contiene, que consagra la condición resolutoria. Pero ese 1546 hace parte del incumplimiento, o sea, es una diferencia del incumplimiento del contrato. O sea, ubiquémonos. Pero va encaminado hacia cuál de los dos o sea, dijimos que, anteriores. Sí, exacto. Que la clasificación debería prestar una utilidad, o sea, algo debería pasar. Entonces, hay varias consecuencias de estar frente a un contrato de contraprestación, ¿sí?, o estar frente a un contrato de colaboración o contrato plurilateral, ¿sí? La primera diferencia es el incumplimiento, porque una cosa es incumplir, ¿sí?, el contrato de contraprestación, ¿sí?, a incumplir un contrato de colaboración o plurilateral. ¿Y qué dijimos? ¿Qué pasa cuando incumple el primero? El de contraprestación, que es lo que dice el Código Civil, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí? Entonces, cuando usted incumple ese contrato de contraprestación de dos partes, inmediatamente se activa esa condición resolutoria del artículo 1546, ¿sí? Listo, profe, entonces, ya lo entendí, o sea, hace parte de la contraprestación. Sí, gracias. Exacto. Entonces, decíamos que la norma decía que en todos los contratos bilaterales, entonces, y que Ospina Fernández decía, bueno, en los contratos unilaterales también, pero en su libro no dijo cuál. Sí, bueno, al menos en la edición que yo leí. Sí, y bueno, y además está muerto. Entonces, ahí se quedó. No puso el ejemplo. Pero sería como interesante. Yo soy de la tesis que no, la norma es clara. ¿Sí? Y para eso, pues, les decía que es necesario recordar o tener en cuenta esa concepción de lo que se entiende por contrato bilateral, ¿sí? Y eso viene precisamente de algo que en el derecho de los contratos y en el derecho romano se llama la sinalagma,
la sinalagma, ¿sí? Por ahí existieron unos brocardos latinos que lo enseñaban en la universidad. Do o des, yo doy para recibir. Do ot fas, yo doy para que hagas. Fas of des, yo hago para que des. O fas ut fas, yo hago para que tú también hagas. Y esa es la equivalencia, esa reciprocidad, ¿sí? Eso, digamos que es el principio de reciprocidad en los contratos sinalagmáticos, ¿sí? Esa sinalagma, esa contraprestación, que puede ser de cualquier forma en la que puede expresarse la prestación en la obligación, ¿sí? Entonces, cuando usted incumple un contrato que tiene esa reciprocidad, ¿sí? Se activa esta condición resolutoria tácita. Se activa este supuesto de hecho que prevé la condición resolutoria tácita. Pero además algo importante que hay que mencionar, ¿sí? Y es que para que se active, o sea, es necesario que también la parte cumpla el contrato, como lo dice la norma. Porque la norma dice, en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita, ¿sí? Y el contratante cumplido, entonces ahí miren, lo que califica, le dice, o sea, usted para hacer uso de esa condición resolutoria tácita, primero tiene que haber cumplido el contrato, haber cumplido con sus obligaciones, porque si no la cumplió, o sea, si usted no llevó a cabo su prestación, la ley no lo defiende, ¿sí? La ley, bueno, no lo defiende, no lo ampara, no lo protege, sino que lo suelta, ¿sí? Pero si usted es un contratante que ha cumplido con las obligaciones o con los vínculos que surgieron del contrato, la ley lo protege, lo ampara con su manto, ¿sí? Bueno, está muy católico eso, pero lo protege, ¿sí? Porque si no, si usted es incumplido, ¿sí? Pues la contraparte tendrá un medio exceptivo, un medio defensivo que también prevé el mismo ordenamiento jurídico, ¿sí? Los tratadistas lo llaman la exceptio doli adiplecti contractus, ¿sí? Si alguien sabe mejor latín que yo, me corrige, ¿sí? La exceptio doli adiplecti contractus, que es la denominada excepción de contrato no cumplido, que está consagrada precisamente en el artículo 1609 del Código Civil. O sea, porque si a usted lo demanda un incumplido, pues se estaría obrando en derecho, sería justicia, donde la ley protegiera al incumplido y le diga al otro cúmplele, pues sería inclinar la balanza sin ninguna razón jurídica y sin ninguna razón de equidad, ¿sí? A favor de una de las partes, ¿sí? Y miremos qué es la norma, por favor. Artículo 1609 del Código Civil. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debido. En nuestro sistema jurídico es la norma, digamos que de donde se interpreta la exceptio doli adiplecti contratus o la excepción de contrato no cumplido, ¿sí? Hay un live que me gustaría colgar acá, también de un profesor mío, que hizo su tesis de maestría también sobre este tema. Él le llamaba los remedios contractuales, pero no me acuerdo el nombre de la tesis, pero tiene que ver exactamente con la dosis, que el doctor Carlos Chinchilla, ¿sí? Un profesor de la Universidad Externado de Colombia también. Y él tiene en su tesis, yo no estoy de acuerdo con él en algo, ¿sí? Y pues, bueno, en algo que nos habló en clase, ¿sí? Y era, bueno, primero el concepto de carga y obligación, y que él maneja una temática de que no existen contratos unilaterales, ¿sí? Sino que en razón
del principio de la buena fe, del fenómeno de la integración de las obligaciones que habla el artículo 1602 en el inciso de abajo, pero después hablaremos de eso también. En razón de eso, todos los contratos son bilaterales, en razón de la integración de la buena fe. Pero para mí, erra el profesor en el sentido que no está teniendo la claridad conceptual entre lo que es carga y lo que es obligación. Son cosas distintas, ¿sí? Pero después miraremos eso. Pero lo que les recomiendo, voy a anotar, voy a subir esos live para que los vean también, del doctor Chinchilla. Y hay también unos podcasts que también están en una página de la emisora Externado que se llama Derecho a la Carta, ¿sí? Que son muchos podcasts a los que recomiendo que escuchen. O sea, hay varios temas muy interesantes. Usted encuentra ahí desde el matrimonio igualitario hasta los acuerdos de paz o los conglomerados jurídico-empresariales en el derecho a la competencia. O sea, es variado y hay como 300 podcasts, ¿sí? Entonces uno va, entiende, bueno, entonces generalmente es gente que expone artículos o tesis de maestría, eso me parece fenomenal, ¿sí? O también el doctor Juan Carlos Henao, que es uno de los personajes que admiro mucho, también hace un programa sobre el daño. Bueno, hacen muchas cosas. Pero entonces acá les voy a traer, los voy a colgar acá en la página, los que tienen que ver precisamente con lo que estamos hablando, la tesis, los comentarios del doctor Carlos Chinchilla, pues respecto a la excepción de contrato no cumplido, ¿sí? Pero, volviendo al punto. Entonces, la ley, ¿sí?, protege al contratante que cumple, ¿sí? ¿Qué es cumplir? Eso ya será otra discusión, será otra clase, o podemos hablar otro tema de eso otro día. Pero protege al contratante que cumple, ¿sí? Y el que cumple tiene libertad contractual ahí, libertad de elección, ¿sí? ¿Sí? De tomar una decisión que satisfaga más sus intereses respecto al contrato. La ley le da, digamos, dos herramientas, ¿sí? Dos opciones, una disyuntiva, to be o no to be, ser o no ser, ¿sí? Y es, por un lado, pedir la resolución del contrato, pedir que el contrato se resuelva, ¿sí? Ahorita vamos a hablar algunas cosas de eso. Ojalá el doctor Dávila esté acá para hacerle una pregunta, a ver qué opina, que él ha estudiado el derecho francés, o si ya se fue, pues en otra oportunidad. Pero por otro lado tiene la resolución del contrato, tiene esa potestad, esa elección, y por otro lado está exigir el cumplimiento de lo que es el contrato, ¿sí? ¿Eso de qué depende? De la libertad de elección que tenga, pues, el contratante cumplido, ¿sí? Y eso nos sitúa en escenarios jurídicos, al menos procesalmente distintos, ¿sí? Porque si usted quiere la resolución del contrato, tiene que, en lugar a duda, iniciar una acción declarativa, ¿sí? Pero si usted lo que quiere es el cumplimiento de la obligación, tendrá que iniciar una acción ejecutiva. Y eso procesalmente nos sitúa en ritualismos distintos, ¿sí? Que ya el código de los ritos, pues tendrá su procedimiento, allá ustedes estudiaron el procesal, pues uno son los ritos para el proceso declarativo y lo otro es los ritos para el proceso, pues, ejecutivo. Son dos cosas distintas, ¿sí? Hablemos de la primera, de resolver el contrato, ¿sí? Resolver un contrato se dice clásicamente, y es que el juez, cuando resuelve el contrato, tiene esa potestad, ese poder, ¿sí?, de que por medio de la providencia judicial las cosas vuelvan a su estado anterior, ¿sí? Y aquí, ¿cómo es el tema? Que no, o sea,
físicamente, materialmente, no todos los contratos son susceptibles de que en caso de incumplimiento las cosas vuelvan a su estado anterior, ¿sí? No todos los contratos son susceptibles digamos, de esa mutación, ¿sí? Porque aquí será necesario diferenciar una clasificación que nos habla también, pues, la teoría general del contrato, entre contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución sucesiva. Será menester tener en cuenta esa diferencia o esa clasificación en el mundo del contrato, ¿sí? ¿Qué es un contrato de ejecución instantánea y es un contrato de ejecución sucesiva? Siempre, en mi experiencia como docente, preguntaba eso en preparatorios, ¿sí? Uno aprende de los maestros, ¿no? De los que le enseñan a uno. Y también, pues, era una forma de mirar la claridad de ese concepto, ¿sí? Entonces, hagamos la definición. ¿Qué se entiende por uno y qué se entiende por otro? O sea, el contrato de ejecución instantánea es aquel en el que las obligaciones que surgen de las partes, ¿sí? Que surgen para las partes, son susceptibles de agotarse en un solo acto. Contrato de ejecución instantánea. La obligación que surge, ¿sí? El vínculo que tienen las partes son posibles de agotar en un solo acto. Mientras que el contrato de ejecución sucesiva, la obligación que surge para las partes, ¿sí? Es imposible de agotar en un solo acto, sino que en la naturaleza misma de la obligación, por la naturaleza misma de la obligación que surge, esta debe pagarse, debe ejecutarse en los lapsos sucesivos de tiempo, diga periodos, cánones, cuotas, no sé, como usted quiera decirlo. Pero es la gran diferencia, ¿sí? Y eso para decir que en razón de esa diferencia que acabamos de ver, los únicos que pueden resolverse, ¿sí? Son los contratos de ejecución instantánea. Los contratos de ejecución instantánea son los únicos a los que se le puede pedir la resolución del contrato. Que usted le puede pedir al juez que el contrato se resuelva, ¿sí? Tipo compraventa. Si incumple el pago, no, pues devuelva la plata y tome el precio, y devuelva la plata, tome la cosa, cada cual devuelva tan y indemnice perjuicios, porque es lo que vamos a ver después, ¿sí? Mientras que es imposible la resolución del contrato de ejecución sucesiva. O sea, no es factible jurídicamente, ¿sí? Solicitarle al juez en una demanda en el derecho colombiano una resolución del contrato de ejecución instantánea, sencillamente por esa imposibilidad de que en ese tipo de contratos las cosas vuelvan a su estado anterior. Piénsese usted, un arrendamiento, un matrimonio sería perfecto. Señor juez, después de este matrimonio ordéneme que como estaba antes. No, pues todo el juez sería un maco, ¿sí? Es imposible materialmente resolver un contrato de ejecución instantánea. El derecho francés, y aquí cito unas clases del profesor Fernando Alarcón, también en la Universidad Externada de Colombia, y también él lo mira en un libro que recomiendo su lectura, La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos, ¿sí? Él trae ahí, si no estoy mal, el tema del origen, de la institución jurídica de la resiliación del contrato, del derecho francés, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en Francia tienen esa diferencia. Una cosa es resolución y otra cosa es resiliación. La resolución aplica a los contratos de ejecución instantánea, como la compraventa. ¿Por qué? Porque es posible hacer que las cosas vuelvan a su estado anterior.
Mientras que la resiliación aplica a los contratos de ejecución sucesiva. Ojo, en el sistema francés. Y aquí raramente en Colombia, o lo que enseñan en las facultades de Derecho, y la explicación la pueden ver allá, la resiliación, ¿qué se entiende por resiliación? ¿Alguien ha escuchado esa palabra, resiliación, en el derecho colombiano? De los participantes. ¿Alguien ha escuchado esa palabra, resiliación? ¿Qué se entiende por resiliación, muchachos? No, doctor, no. ¿Es la superación de cualquier controversia que se genere a raíz del contrato? No. Cualquier incidente, doctor. Resolver. No, resolver, ya dijimos la que era resolver, que es volver las cosas a su estado anterior. Efecto algo. Pero en resiliación acá, ¿qué quiere decir en el derecho colombiano? ¿Cómo opera? ¿Sí? Y se enseñan en las facultades de derecho. Como dejar sin efecto algo, profe. Por ahí es cercano, ¿sí? Pero el tema está ubicado en cómo se entiende la resiliación en Colombia como un modo de extinguir las obligaciones, ¿sí? Yo recuerdo en una conferencia de la Universidad Libre hace muchos años, no me acuerdo del profesor, pero una frase de esas que nunca se le olvidan en la vida. Estaba yo en el Paraninfo, no, estaba en el Benjamín Herrera, en el auditorio gigante que hay en la Libre. Y el profesor decía algo muy interesante que siempre recuerdo esa frase cuando hablo de estos temas, ¿sí? Que él decía, es que las partes no son esclavas del contrato, ¿sí? Sino que las partes son dueñas de este. Son dueñas del contrato. Y como son dueñas, pues por medio de la autonomía contractual, por medio de la autonomía de la voluntad, pues pueden hacer lo que a bien tengan. Pueden resolver de común acuerdo. Sí. Pero resolver es el juez. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que esto es el acuerdo de voluntades, ¿sí? Para extinguir una obligación. ¿Me hago entender? O sea, no sé, los efectos del contrato, los dos se arrepintieron. ¿Sí? Ya no quiere vender y el otro no quiere comprar, pero siguen vinculados. El pacta sunt servanda todavía los sigue atando. Ese pacta sunt servanda, que es una regla técnica de interpretación de los contratos. El pacta sunt servanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si las partes ya no están interesadas? El comprador no quiere comprar, el vendedor no quiere vender, o cualquier contrato que se les ocurra a usted, que las dos partes ya no quieren celebrar el contrato, no desean celebrar el contrato. Pues mutuamente, como son dueñas de este, no son esclavas de este, la frase del profesor, pues también pueden darle fin al contrato, extinguir la obligación que surge del contrato, ¿sí? Entonces aquí se han visto libros de obligaciones que hablan del mutuo disenso, ¿sí? Como modo de extinguir las obligaciones, ¿sí? Y el mutuo disenso puede darse de dos maneras. El mutuo disenso puede ser tácito, es decir, ninguna de las partes continuó con el contrato, nunca fue, cumplió una promesa de venta, que se citaron a la notaría tal día, a tal hora, en tal lado, y a la cita para celebrar el contrato prometido no acudió ninguna de las partes. No acudió ninguna de las partes interesadas en el contrato. Eso será que un mutuo disenso tácito, ¿sí? Pero también existe el mutuo disenso expreso, que es cuando las partes, como dice su nombre, expresamente elaboran un documento, llegan a un acuerdo de voluntades, pero no es el documento, pero pues aquí la diferencia entre formalismo ad probationem y ad substantiam actus, que después miraremos eso, pero las partes de común acuerdo deciden darle fin al contrato. Y es lo que en Colombia se ha denominado la resiliación. Pero que en Francia, ¿qué era? ¿O qué es? La resiliación es la terminación del contrato de ejecución sucesiva. En Francia decíamos, los contratos de ejecución sucesiva se resuelven, mientras los contratos de ejecución
los contratos de ejecución instantánea se resuelven, mientras que los contratos de ejecución sucesiva se resilian, ¿sí? Es lo que existe en Francia. Pero ya dijimos que resolver un contrato de ejecución sucesiva era materialmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que usted debe pedir en Colombia? En nuestro derecho, en el derecho local. ¿Sí? Y es la terminación del contrato. Por eso cuando ustedes vean, por ejemplo, que lo he visto en mi práctica profesional, un abogado que pida la resolución de un contrato de arrendamiento, ¿no? Pues yo no sé qué carajos, o sea, ¿cómo va a hacer el juez? Porque por un lado, dígale, venga, devuélvale la plata que pagó de arriendo, hágale, devuélvasela de uno, fresco. Ahora usted, devuélvale el uso y goce que le dio todo este tiempo, y pues ahí uno comienza a rascarse la cabeza, pues porque ¿cómo va a hacer para devolver el uso y el goce? Técnicamente no es admisible esa pretensión. La conclusión de esto es que los contratos de ejecución instantánea se resilian, ay, Dios mío, se resuelven, perdón. Si usted debe pedir la resolución cuando existe un incumplimiento de un contrato de ejecución instantánea. Repito, la resolución. Pero por otro lado, en los contratos de ejecución sucesiva, usted no pide la resolución, sino lo que va a pedirle al juez en su demanda, ¿sí? Es la terminación del contrato. ¿Alguna pregunta de lo visto hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna observación? Profe, lo último que mencionó, en la sucesión solicitó la terminación en la demanda. ¿En la sucesión? ¿Cómo así? ¿En la sucesión? ¿Cómo así? No. De pronto hablemos. No, su merced, lo último que dijo fue que yo solicitó en la demanda la terminación, pero no para la ejecución sucesiva, o para la ejecución Repito. Sí. Los contratos de ejecución instantánea, usted le pide al juez la resolución, ¿sí? Y en los contratos de ejecución sucesiva, usted lo que le debe pedir al juez es la terminación del contrato. Nunca en la vida, y siempre le digo a los estudiantes, que usted vaya a pedir la resolución de un contrato de ejecución sucesiva, porque es una burrada. ¿Me hago entender? Pero sin embargo, hay abogados que lo hacen. Yo lo he visto en varias demandas. Pero bien, eso ocasionaba. ¿Y cuál es el efecto final de esa resolución o terminación? Destruye el contrato. Lo acaba. ¿Sí? El juez termina el contrato o lo resuelve, pero el contrato muere ahí. ¿Sí? Es que el efecto del incumplimiento de los contratos de contraprestación, ¿sí? Que es la figura que inspira, el Código Civil, lo decíamos, o la redacción del Código Civil, ¿sí? Pero incumplir un contrato de colaboración, o también decíamos contrato plurilateral, es distinto. Las consecuencias jurídicas son distintas. ¿Y en qué sentido? En que el contrato no se destruye, a menos que exista una necesidad, digámoslo, que sea sine qua non, como dicen los abogados viejitos, ¿sí? Para continuar ejecutando el contrato. Miremos, por favor, un lector, el artículo 865 del Código Civil. Miremoslo, por favor. 865. No, perdón, del Código de Comercio. Estamos al Código de Comercio, contratos de plurilaterales o de colaboración. Entonces miremos ese 865. ¿Y qué dice la norma? ¿Alguien lo tiene por ahí?
el Código de Comercio. En los negocios jurídicos plurilaterales, el incumplimiento de alguno o algunos de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. Entonces miren esa gran diferencia, ¿sí? O sea, el incumplimiento, ¿sí?, no liberará a los otros de cumplir, ¿sí? No libera a las otras partes del contrato. ¿Qué pasaba en los contratos de contraprestación? ¿Sí? El incumplimiento de una de las partes, ¿sí? La persona que incumple un contrato, si el otro incumple, pues propone la exceptio doli, ¿sí?, ad implecti contractus, la excepción de un contrato no cumplido. Ese brocardo, bueno, ese aforismo que traen que la mora purga la mora. Pero acá no. Acá en principio, en los contratos plurilaterales o de contraprestación, la institución de la excepción de contrato no cumplido o la figura de la acción de contrato no cumplido, al menos en principio, no tiene cabida. ¿Sí? Y eso es importante entender precisamente porque es la estructura del contrato bilateral. O sea, decíamos que los contratos del Código Civil manejan una estructura netamente de contraprestación, ¿sí? Los intereses de las partes son contrarios, bueno, jalan para el lado diferente. Mientras que en los contratos de colaboración, los intereses de las partes no van para caminos distintos, ¿sí?, sino precisamente es esa unión, esa alineación de los intereses que hay. Porque los intereses acá no son opuestos, sino que, como en el contrato de contraprestación, sino que en los contratos de colaboración los intereses son paralelos. Allá sí van para el mismo lado. En los contratos de contraprestación las partes no tiran para el mismo lado, no jalan para el mismo lado. Mientras que en los contratos de colaboración las partes sí van para otro lado. ¿Qué pasa en ese entonces? O sea, acá tenemos ejemplos. Clásico ejemplo, el contrato de sociedad. El artículo 98 del Código de Comercio. Que indudablemente, desde su lectura, se entiende que las sociedades en Colombia han adoptado una estructura contractual en la definición legal, ¿sí? Porque la sociedad es un contrato. Bueno, y con beneficio de lo que pasa en las SAS, ¿no? Sí, porque las SAS, bueno, y si existen SAS unilaterales, ¿cómo será? Entonces, ¿cómo es ahí? Porque el contrato, entonces uno con quién contrata ahí. Pero ahí viene la diferencia entre acto jurídico y contrato, ¿sí? O acto jurídico unilateral, dice la ley 1258 del 2008, que podrá constituirse una SAS. Pero bueno, será una discusión que se dará cuando se hablen en estas clases de derecho societario. Entonces acá, en los contratos de colaboración o contratos de carácter plurilateral, el incumplimiento tiene otro efecto. Y es que cuando una de las partes, ¿sí?, incumple la obligación, no le da derecho a las otras a proponer la excepción de contrato no cumplido. O sea, no tiene esa potestad, ¿sí?, en principio. Y abre la posibilidad, digamos, que el contrato se acabe, ¿sí?, a menos que la participación de ese que incumplió en principio, el primer incumplido, el que inició el incumplimiento, sea fundamental para el desarrollo del negocio. O sea, que sin ese que incumplió, el negocio no se puede hacer. Ahí sí destruye todo el contrato. Se destruye todo el contrato. ¿Sí? Porque precisamente, como es una unión de fuerzas, esos contratos de contraprestación, para incentivar el movimiento económico, para proteger esa iniciativa empresarial,
de la que hablábamos la vez pasada, esa libertad de empresa, bueno, ese emprendimiento, bueno, lo que sea, como quieran llamarle, ¿sí? El legislador opta por aplicar ahí el tema del favor, ¿sí? En el derecho de los contratos, que es la aplicación de lo que se conoce como favor negoti, ¿sí? Una institución que viene también del derecho romano. ¿Sí? Les recomiendo, miren por favor ese libro, es una tesis doctoral muy interesante, ¿sí? Que se llama La ineficacia de pleno derecho en los negocios jurídicos, ¿sí? Y allá pueden ustedes encontrar toda la historia del derecho romano, en el derecho romano, de lo que es el favor, ¿sí? Entonces, el favor pinta como una conservación del negocio jurídico. Miren, en pocas palabras, es mejor un negocio jurídico, ¿sí?, que esté produciendo efectos, ¿sí?, a uno que no produzca efectos jurídicos, ¿sí? Deben quitarlo. ¿Y qué pasa al respecto? La institución del favor hace que el negocio jurídico se conserve, ¿sí? Es mejor un negocio que tenga efectos, que esté en el mundo jurídico, de acuerdo a la importancia del contrato, un contrato que se preserve, que esté con ese pacta un servanta, de que produzca obligaciones, de que se pueda llegar a la operación económica, y no un contrato que se destruya por el incumplimiento de uno, ¿sí? Allá más adelante, recuerden, el favor negoti, investiguen eso, ¿sí? En cualquier página de internet pueden encontrar información al respecto. El favor negoti. Entonces, el contrato no se destruye, no se acaba en el caso de que una de las partes incumpla, sino que el contrato se conserva. ¿Cuándo se acaba? A menos que la participación de esa parte que incumplió de primeras, ¿sí?, sea fundamental para la conclusión o la ejecución del negocio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿O cómo va todo? ¿Me escuchan? Sí. Desde Facebook la señora Luz Murcia nos pregunta: si en un contrato de prestación de servicios con vigencias futuras, el contratante quiere terminar anticipadamente el contrato sin que haya incumplimiento por parte del contratista, ¿existe incumplimiento por parte del contratante, ya que no cumplirá ni con el plazo ni con el pago? ¿Qué figura se puede dar? Pero, no puede haber resolución, pero se puede solicitar indemnización. En un contrato de prestación de servicios. O sea, pero digamos, a ver, ¿un contrato estatal o no estatal? Porque es que ahí, pues, ahí hay como diferencias. Miren, el tema es interesante porque precisamente se ha tratado en algunos artículos lo que se llama la revocación de los actos jurídicos o la terminación unilateral del contrato, pero digamos que opera de manera distinta, ¿sí? Si estamos en presencia de contrato estatal, el doctor Dávila más adelante les habla de eso, hay un tema interesante que se llama las cláusulas exorbitantes en los contratos estatales, ¿sí? Terminación, modificación, interpretación y caducidad, bueno, creo que son esas en la contratación estatal, ¿sí? Y otro será el escenario en el derecho privado, que pues, de hecho una vez se dictó una conferencia alguna vez sobre ese tema, sobre la aplicación de las cláusulas exorbitantes de la contratación privada, y ahí el doctor Alfie Rosas, es una conferencia que pueden encontrar en YouTube. Dice que sí es contrato estatal. Habla precisamente sobre eso. Si nos encontramos en presencia, pues claro, la administración tendrá esas prerrogativas y será pues estudio de otro escenario en el que se hable de la contratación estatal y vamos a mirar ese tema. Pero ¿qué pasa en la contratación privada? Podría traerse ese tema, pero debe quedar expreso. O sea, la autonomía de la voluntad, recuerden esa libertad contractual que las partes tienen de configurar el clausulado del contrato, ¿sí? Porque pues si no se pacta, si no se pactan esos procedimientos que se establecen ahí, pues se estará pues como un incumplimiento, ninguna de las partes tiene el imperio sobre la otra, pero si se pacta, si se sigue un pacto expreso, le permitirá a la parte revocar o hacer una terminación unilateral de los que el contrato. En la página voy a buscar también, hay un artículo que me gustaría que leyeran, todo está en internet, ¿sí?
del doctor, creo que es Felipe Navia Arroyo, también otro profesor del externado, ¿sí? Que precisamente diferencia estas formas de terminación del contrato, ¿sí? Lo que es la terminación ad nutum del contrato, por ejemplo, terminación ad nutum del contrato, la resiliación del contrato, el mutuo disenso, el retracto, el desistimiento, porque son figuras que, a pesar de que en primera fase o así nomás suenen como similares, ¿sí? El disenso del retracto, de la revocación, en fin, sí tienen unas consecuencias jurídicas distintas, y me gustaría mucho que leyeran ese artículo, pues para profundizar, para que entiendan más estas instituciones, ¿sí? Pero volviendo al punto, pues eso dependerá. Si estamos en derecho administrativo, pues a mi modo de ver existen esas cláusulas exorbitantes, pero en derecho privado caben, ¿sí? Pues siempre y cuando sea un acuerdo, en la voluntad, es un procedimiento en el que se fije, en el que una parte. Piénsese usted una cláusula de silencio, ¿sí? O sea, yo le di una comunicación y la parte no me respondió nada, ¿sí? Yo podría terminar el contrato unilateralmente, ¿sí? O sea, aquí el tema de la contratación privada, recuerden que la autonomía de la voluntad permite pactar de todo en el contrato, teniendo como única limitante el orden público y las buenas costumbres. Entonces, en algunos casos hay procedimientos que las partes pactan, dándole a una de las partes esa prerrogativa, esa potestad de terminar el contrato. ¿Ok? Pues esa es mi opinión. ¿Algo más? ¿Había otra pregunta? Sí. Esos son por Facebook lo que se ha visto hasta el momento, profe. Ok, bueno, muchas gracias. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Puedo iniciar un proceso, verdad, de resolución de contrato de promesa de compraventa de inmueble porque de una finca, porque resulta que el señor decía que la finca tenía, ejemplo, 100 metros cuadrados, y resulta que cuando yo voy a verificar, bueno, se realiza la primera promesa y se pacta fecha para firmar en notaría, pero cuando yo reviso el impuesto predial, evidencio que el metraje es inferior al pactado en la promesa. ¿Puedo iniciar un proceso de verbal de resolución? O sea, a ver si le entendí el tema. O sea, promete vender 100 hectáreas. Sí. ¿Sí? Y el día en que va a firmar los documentos, el impuesto, digamos, decía que tenía 50 hectáreas. Correcto. ¿Sí? Pero la tradición... la tradición verbal de resolución. eso, ¿y qué pasó? Entonces, listo, o sea, decía, Bueno, ¿se celebró la compraventa o no? ¿Se elevó a escritura pública? No, no se alcanzó a elevar a escritura pública, pero se solicitó la resolución del contrato porque las medidas no eran exactas. Aparte se solicitó a Agustín Codasis que rectificara el metraje del bien inmueble. Entonces no sé si por esa condición se pueda dar la resolución. A ver, algo pasa ahí y hay que tener en cuenta, diría yo, y es que en la promesa surgen esas obligaciones de hacer, ¿sí? De hacer. ¿Hacer qué? Pues el contrato que se está prometiendo, pues valga la redundancia, hacer en la promesa, ¿sí? Las partes tienen la obligación de suscribir un contrato, ¿sí? Sí. En esos momentos, o sea, no creería yo que no es discutible el tema del metraje, o sea, del tamaño de la cosa, del bien inmueble, ¿sí? Porque pues no ha hecho la tradición. Recuerde que la promesa no es traslaticia de dominio, ¿sí? La promesa no transfiere el dominio, ¿sí? Entonces, o sea, hablar de incumplimiento, hay un de incumplimiento como tal en ese momento de la promesa, pues miraría el tema, ¿sí? Porque efectivamente, o sea, lo que podría hacer las partes es arreglar con un otro sí, o sea, puede haber existido un error que en impuestos diga 100 y en el contrato diga 50, pues, o sea, se arregla, pero volver las cosas al estado anterior, o sea, por incumplimiento, ¿sí?
Yo creería que estamos más entre un tema de error, ¿sí? Sí. De vicios del consentimiento, ¿sí? Entonces ya el error no nos sitúa en un tema de la resolución del contrato, sino de la rescisión del contrato, que es otro escenario diferente, pues que se activa en razón de lo que es los vicios del consentimiento, entendiendo el consentimiento como un elemento de validez de la obligación, a la luz del artículo pues, 1502 del Código Civil, ¿sí? Para mí es un tema más de error, ¿sí? Más que de resolución, porque la resolución precisamente se activa en el incumplimiento. ¿Y cuáles son las obligaciones que surgen de las partes en una promesa? ¿Sí? Pues serán obligaciones de hacer, ¿sí? También ponen obligaciones de dar o de no hacer, sí, pero deben ser expresas. Pero la obligación, digamos, principal de la promesa consiste en obligaciones de hacer, ¿ok? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo va bien? ¿Sí? ¿Qué dice acá? De Oscar Franco para todos, profe. Ya, bueno, acá venga, leamos acá qué dice acá. Profe, y en un incumplimiento en un contrato de arrendamiento por parte del arrendador por no conservar el inmueble, ¿qué se puede pedir? No, la pregunta la hago yo, ¿sí? Pues, ¿usted qué pide cuando incumplen un contrato de ejecución sucesiva? ¿Dónde está Oscar? ¿Está acá en clase? ¿Está escuchando? ¿Oscar Fernando? Oscar, ¿me escucha? El que me escribió la pregunta. Se va conduciendo. Ah, ok. Entonces, o sea, la pregunta, digamos que la respuesta ya la habíamos dado en esta exposición o en esta clase de hoy, ¿sí? Y dijimos que en ese caso, ¿qué se debe pedir? La terminación. Pero va conduciendo y va chateando y va en clase, ¿no? Este man de pronto se estrella y de pronto me echan la culpa a mí. Más bien debería parar, porque tenga cuidado, porque va conduciendo, va escribiendo y va en clase, pues de pronto va y coge a alguien. Y ahí sí nos jodemos todos, ¿sí? Entonces tenga mucho cuidado. Pero el punto es de, ¿qué debe pedir ahí? La terminación del contrato, ¿sí? ¿Cómo se termina el contrato? Ah, no, el juez. El juez, eso tendrá que ir dirigido en una demanda en las pretensiones, ¿sí? Y el juez, en la demanda del resuelve será se resuelve declarar terminado el contrato entre A y B. Ya, el contrato terminó. Y él es el que le mete mano al contrato, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo va bien? Perfecto. ¿Sí? Otra de las diferencias que surgen entre el incumplimiento del contrato, perdón, entre los contratos de contraprestación y los contratos de colaboración es el tema de la nulidad, los efectos de la nulidad, ¿sí? ¿Qué pasa con la nulidad en los contratos de contraprestación? También destruye todo el contrato, ¿sí? Y allá se dará el efecto, o sea, que establece el Código Civil en el artículo 1746 del Código Civil. Ahí están declarados, o sea, la declaratoria de nulidad, cuáles son los efectos de la declaración de nulidad, ¿sí? Norma que revisaremos en la próxima clase. Por ahora, pues dejemos por ahí, no sin antes volver a recalcar algo que pues les dije al principio de esta charla. Y es bueno, o sea, de este proceso es imposible las personas que no tener, digamos, personas no tan amigas, porque no me gusta hablar de enemigos tampoco,
¿sí? Pero personas no tan amigas del proceso que estamos iniciando acá, de que muchas personas tengan clases en el principio de derecho, ¿sí? Pero que se va a replicar en muchas áreas del saber por los profesionales que nos han escrito acá, que quieren, y los estudiantes que nos han escrito acá, o sea, ¿sí? Decía yo al doctor Dávila en un momento, y a varios abogados que me han enviado, por ejemplo, me llamó un profesor también que quiere dictar clase acá, el doctor Eduardo Maldonado, también especialista en Derecho Comercial, él es magíster en temas de propiedad industrial y propiedad intelectual, mejor dicho, ¿sí? Y pues y muy interesante conocer los temas de marcas, de patentes, de pues cosas que son muy importantes para el derecho comercial. Pero nos decía, venga, tenga cuidado en lo que usted está haciendo, pues por el tema de llamarse universidad, ¿sí? Y obviamente, pues si hay personas que, digamos, no sé, no les guste que nos llamemos universidad, pues me tiene sin cuidado primero que todo. Y si algún día el Ministerio de Educación o una entidad del Estado nos ordena que cambiemos el nombre, pues le ponemos U y listo, arreglado el problema. Pero por ahora vamos a llamar universidad para la gente, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esto no es un cliché. El tema de universidad para la gente no es, o sea, universidad para la gente y por la gente, que no es una frase que se entienda como cliché, sino que se entiende como nosotros mismos, como les dije, economía colaborativa, compartiendo el conocimiento, compartiendo el saber, ¿sí? Aprendiendo. Para mí, yo también voy a recibir clases, voy a estar acá en estos espacios, ¿sí? Lo que se pretende es que, pues, como estamos más organizados, ¿sí? Hagamos un horario todos los días a esta hora, de 6 a 8 va a haber clase por este canal, por esta página, ¿sí? De diferentes áreas, en principio el derecho, pero ya estamos mirando posibilidades de que varias personas entren acá a expresar, digamos, sus ideas, sus tesis, ¿sí? Tenemos acá un compañero mexicano, él es criminólogo y criminalista de la Universidad de Los Ángeles, Puebla. Me dice, venga, yo quiero acá dictar una charla de derecho penal, que mi tesis es sobre análisis del derecho comparado del delito de narcotráfico entre Colombia y México, que son dos países que han sido golpeados por el narcotráfico. Magnífico, ¿sí? Y aprenderemos todos, pues, que el derecho comparado es un ejercicio muy interesante, ¿sí? Otro compañero quiere hablar sobre la criptomoneda y los lavados de activos, ¿sí? Y vean que son espacios aprovechando el conocimiento de las personas, porque aquí una de las frases que sintetiza ese proyecto es que para transmitir el conocimiento, para usted tener esa vocación de enseñar, no necesita autorización de nadie. Me encantó estar con ustedes, muchas gracias por su asistencia y nos veremos el día lunes con la siguiente clase y continuaremos. Cuénteme. Sí, señor. Por favor, anuncie lo de la convocatoria para el... Un punto que se me pasaba, y también haremos la convocatoria pues por la respectiva página. Perdónenme, gracias, y muchas gracias, Carlos, porque esta parte es muy pertinente. Y es, pues bueno, en un principio, pues teniendo en cuenta los íconos, somos seres humanos que funcionamos con iconos, con signos, ¿sí? De ahí el tema de las marcas, ¿sí? Figurativas o nominativas o lo que sea. Aunque marcas también hay olfativas, hay marcas táctiles. Bueno, ese tema marcario es súper interesante, ¿sí? Pero pues pensamos en construir un escudo, ¿sí? O un símbolo que represente este campo de estudio, ¿sí? Este centro de estudios, este espacio que se está luchando y que se está abriendo con muchos profesionales, ¿sí? Miren, o sea, aprovechen las charlas. Por ejemplo, viene la doctora Cindy Chavarro a hablarnos sobre derecho tributario, o sea, una muy juiciosa, es tan juiciosa que fue la única que ha hecho programa, porque yo soy diferente, yo soy muy desorganizado y tengo que confesarlo. Pero la doctora muy juiciosa hizo su programa, ¿sí? Y pues también, miren, vamos a recibir, porque una clase de derecho tributario de la doctora, ¿sí? Por eso el doctor Luis Eduardo Daza, un tema penal interesantísimo, derecho operacional, yo ni siquiera sabía que esa vaina existía, la posición de garante en el derecho operacional, ¿sí? Bueno, interesantísimo, ¿sí? Al doctor John Rodríguez, el tema de los presupuestos básicos
de la responsabilidad del Estado, tema muy importante, interesante, ¿sí? Pues tengo fascinación a eso, por eso nos encontramos en la maestría, ¿sí? Pero a lo que iba era que debemos como encontrar una imagen. No me gusta la palabra corporativa porque nosotros no somos un negocio de esos, ¿sí? Pero digamos la imagen que nos represente. Entonces yo pensé, bueno, contratar a alguien que nos elabore un escudo, ¿sí? Un logo de lo que es Universidad para la Gente, ¿sí? Y pues como hay tantos estudiantes, ¿sí? Hay tantas personas que nos están escuchando, yo quiero que, o lo que se propone más bien, es que el logo no lo elaboremos nosotros o le paguemos a un diseñador, sino que pues sea iniciativa de nosotros mismos. Si alguien tiene esa virtud, si alguien tiene esa cualidad, yo por ejemplo no tengo esa virtud, ¿sí? De hacer cosas con las manos o diseñar o no, eso me queda muy complejo, no sirvo para eso, pero pues de eso se trata. Hay un tema acá interdisciplinar, ¿sí? Hay un tema, muchas personas nos están escuchando, ¿sí? De que pues construyamos entre nosotros el logo de la universidad, ¿sí? Para la gente, y vamos a someterlo a un ejercicio democrático por medio de una encuesta que se realizará por todas estas plataformas de Google y que permiten pues interactuar de esa manera, ¿sí? Es importante pues que diseñemos una imagen que nos guste, que nos sintamos agradables, los colores, algo interesante, algo osado como lo es esto, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, eso trae un brocardo y es de summa ius, summa injuria, como todas las universidades traen ese brocardo, ¿sí? Entonces quiero que averigüen qué es eso, ¿sí? En qué consiste eso del summa ius, summa injuria, y la próxima clase hablaremos del tema. Por ahora les deseo a todos una buena noche y muchas gracias por escucharme.